Esta es la séptima y última entrevista de una serie sobre historia del diseño. La serie no trata de ser representativa de toda la investigación en historia del diseño que se hace ahora, sino dar unos pantallazos. Estoy segura que cuando la publico, muchos se van a comunicar y contarme a quién valdría la pena entrevistar en relación a la historia del diseño. Bienvenida siempre todas las propuestas. Ya habrá una segunda serie. En esta serie entrevisto expertas de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Es una serie de 7 episodios. Me ayudó a pensar esta serie Verónica de Valle. Hace mucho que quería encontrar un diseñador que me hable de CyberSyn o 5, y al final lo encontré. Hugo Palmarola es un diseñador, curador e investigador chileno. Es profesor de la Universidad Católica de Chile. En esta entrevista nos cuenta sobre la intersección de las exposiciones con la investigación histórica del diseño. También sobre el trabajo de su equipo reconstruyendo CyberSyn dentro de una exposición. CyberSyn era un sistema de gestión cibernética para conectar las industrias del Estado creado durante la presidencia de Allende. También hablamos de la exposición Cómo diseñar una revolución y de su trabajo para la Bienal de Venecia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Hugo Palmarola, soy diseñador de la Universidad Católica de Chile. Estudié un magíster en Historia del Diseño en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y también posteriormente un doctorado en estudios latinoamericanos, también en la UNAM. Y me dedico principalmente a docencia e investigación en la Universidad Católica, soy profesor ahí de planta, y me dedico también a cursos de taller, historia del diseño, y también a otros proyectos vinculados a investigación con resultados de curaduría y publicaciones en diseño, arquitectura y tecnología. ¿Y cómo se relaciona esto de investigar historia y hacer curaduría? Sí, bueno, desde hace varios años que me he dedicado un poco a estas temáticas de investigación del diseño, especialmente en historia del diseño y en cultura del diseño. Y por lo general en las universidades o en la academia, diría yo que uno está más acostumbrado a que los resultados de la investigación tengan que ver con publicación de artículos, paper indexados, en algunos casos libros, ¿ya? Y también hay algún correlato o resultado vinculado a la docencia. O sea, yo también en general lo que intentamos hacer en la academia o el ideal de la academia es que lo que se investigue se pueda presentar también en la formación de personas y de estudiantes en las carreras, en las distintas carreras. Pero diría yo que es poco usual o poco común vincular un poco más los resultados de la investigación a actividades quizás de curaduría o museografía, ¿ya? Como resultado quizás interdisciplinario, además de las publicaciones, etcétera. Es una perspectiva quizás más performática del diseño y de la investigación en algún ámbito, y es una también materialización de la investigación. En algunos casos, por ejemplo, la curaduría en proyectos que hemos desarrollado junto a algunos colegas tienen también no solamente un carácter de edición, de curaduría de las presentaciones en exposiciones, sino que también de reconstrucción o de creación de piezas propias o reconstrucciones también históricas. O sea que de alguna manera no es solamente mostrar los resultados de la investigación, lo que pasa en la exposición, sino que aparte de eso, ustedes están investigando con la exposición, con la manera en que sucede esa performance. Por supuesto, porque
de alguna manera las distintos tipos de reconstrucción o de grado como performativo en las curadurías también es una forma de investigar y de conocer de alguna forma, no solamente a partir de los textos que se pueden poner en los muros o redactar en los muros, no solamente a partir de la selección de obra. El trabajo de curaduría es un trabajo, como tú sabes, que está muy vinculado a una síntesis y a una selección de piezas, sino que también en esa propia selección algún grado como de investigación fuerte en el sentido de tener una perspectiva distinta a la que se tenía antes de la puesta en escena, ¿ya? Por nombrarte algunos casos, Bienal de Venecia del año 2014, en la que participamos junto a mi amigo y colega Pedro Alonso. Pudimos llevar un panel de hormigón armado, firmado por el presidente Salvador Allende y censurado en dictadura, y posteriormente también hicimos de vuelta en Chile, hicimos la recuperación de esa pieza y de la firma de Salvador Allende. Entonces también hay una intervención de alguna forma en algunas de estas piezas que pueden tener que ver, como te comento, con restauración, con reconstrucción de piezas y con una creación, ¿ya? En ese sentido, no separamos investigación de creación ni de curaduría. Tenemos de alguna forma una visión o una perspectiva de alguna forma integrada o integral de estos fenómenos, como forma de ir un poquito más allá en las investigaciones, quizás que se nos hacen un poco convencionales en el caso del solamente redactar o escribir, ¿ya? O solamente hacer clases. Claro, hace poquito hicieron esa exposición que se llamó Cómo diseñar una revolución sobre el diseño industrial y gráfico durante la época de Allende. En ese caso, ¿qué es lo que aprendieron haciendo la exposición? Sí, mira, primero quizás contarte un poco de qué se trata la exposición. Dale. Es una exposición, como tú bien dices, se titula Cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño, y es una exposición que es resultado de una investigación que desarrollamos en la Universidad Católica y también en el MIT, junto a los otros curadores, Eden Medina, profesora del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del MIT, y Pedro Alonso, jefe del Magíster en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Nos reunimos los tres, propusimos esto al Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que está ubicado justo bajo la Casa de Gobierno, un centro cultural bastante grande, amplio, que presenta distintas exposiciones con un perfil ciudadano, público, etcétera, y nos pareció importante, sobre todo en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar en Chile, que ocurrió ahora en septiembre, el 11 de septiembre del 2023, y nosotros el 7 de septiembre de ese año, unos días antes, inauguramos la exposición. Hicimos esta propuesta hace unos años al Centro Cultural y les pareció adecuado, y ocupamos una sala actualmente. Bueno, la exposición va a estar hasta el 28 de enero del 2024, 4 meses y medio, y usamos una sala de 620 metros cuadrados, la Sala Pacífico, que está especialmente dedicada a temáticas del cuidado de la infancia, y también en el hall central, afuera de esta sala, hicimos la reconstrucción también de la sala cibernética de operaciones CyberSyn, un ícono importante, un capítulo de la historia, perdón, del diseño en Espera, vamos se- por partes porque sí. vamos muy rápido. Contame, ¿qué era CyberSyn? Bueno, CyberSyn era un sistema de gestión cibernética para conectar en red todas las empresas o industrias del Estado. Salvador Allende asume con aproximadamente 70 empresas del Estado, y el día del golpe ya eran 400 y tantas empresas, industrias estatales, y la necesidad de generar una gestión eficiente, sobre todo de la solicitud de información, de grandes volúmenes de información, se propone a partir de este sistema cibernético gestionado por el ministro de Salvador Allende, Fernando Flores, quien invita a un cibernético británico, Stafford Beer,
uno de los padres, podríamos decirlo así, de la cibernética moderna, viene a trabajar a Chile y también junto al Comité de Investigaciones Tecnológicas, INTEC, con su recién creada área de diseño industrial, al mando también del alemán Wibon Siepe, que había sido profesor de la escuela de Ulm, crean junto a un equipo mucho más amplio también, con ingenieros, diseñadores, diseñadoras, etcétera, crean parte de CyberSyn. CyberSyn tenía varios sistemas y uno de los sistemas fue la sala de operaciones donde llegaba toda la información. Eran salas de operaciones que se iban a replicar por todo Chile en una escala quizá un poco más pequeña que la sala principal que se iba a instalar en el Palacio de la Moneda. Y esa sala tenía como un diseño muy especial, ¿no? O sea, era un hexágono. ¿A qué venía todo esto? Un hexágono irregular de 72 metros cuadrados con 7 sillones, y los 7 sillones tienen en sus posabrazos del lado derecho algunos botones que comandan la información que llegaba en ese periodo vía Telex en Chile, con las pantallas que están en los muros. Esos sillones están dispuestos, son sillones que lo más importante en realidad es que sean teclados, más que sillones, son teclados. Tú te sientas prácticamente en un teclado y anticipa de alguna forma varios procesos cibernéticos y de gestión industrial, de organización y gestión de las empresas. Nosotros trabajamos para esta exposición. Se incorporó al equipo de curadores Eden Medina, la principal investigadora del sistema CyberSyn a nivel internacional. Ella publicó un libro, Revolucionarios Cibernéticos, que lo ha publicado en varios idiomas. La primera publicación fue en MIT Press hace unos años. Y nos pareció también importante reconstruir esta sala. Mucho se habla de esta sala, mucho ¿Y se por qué escribe era de esta importante sala, reconstruirla? porque porque de alguna forma, como hemos comentado junto a Eden y a Pedro, la reconstrucción de algunas de estas piezas permite desmitificar algún aspecto interesante de la historia del diseño en Latinoamérica. Hay muchas personas que piensan que esta sala o el sistema CyberSyn funcionó y fue espectacular, otros piensan que no existió realmente, y nosotros investigamos a partir sobre todo de la base de esta investigación que realizó Medina, y este sistema fue un prototipo, ¿ya? No alcanzó a instalarse en el Palacio de la Moneda y alcanzó solo quizá una fase de prototipo, pero sí se construyó y sí funcionó. Entonces nos parecía importante desmitificar CyberSyn a partir de su construcción a escala real, completa y fidedigna. También hicimos funcionar CyberSyn, por lo menos en los botones que tienen estos sillones, a partir del llamado datafeed, que eran 4 pantallas de uno de los muros que van recibiendo información con flujogramas además diseñados por pioneras del diseño de información, Pepa Fonsea, y estudiantes de diseño en la Universidad Católica, y ellas también trabajaban junto a Wibon Siepe, como te había comentado, que había llegado el año 68, un par de años antes de que asumiera Salvador Allende, por las Naciones Unidas, a partir de un convenio con la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, y también se integran muchos diseñadores, estudiantes en ese periodo de la Universidad de Chile, de diseño industrial, Rodrigo Walker, Fernando Schultz, Alfonso Gómez, etcétera. Entonces, nos pareció importante de alguna forma hacer esta reconstrucción fidedigna y también poder no solamente reconstruirla, sino que interactuar con ella. Y los visitantes a la exposición pueden sentarse en los sillones y interactuar con esa data que viene desde los teclados y los paneles. Por supuesto, se pueden sentar. Hace pocas semanas inauguramos también las visitas guiadas para utilizar CyberSyn. De alguna forma, CyberSyn está en acción, no solamente es una contemplación o una inmersión, sino que también hay un uso interactivo de CyberSyn tal cual se utilizaba en ese periodo, sobre todo, como te comento, con el llamado DataFit, que fue un trabajo de un equipo
grande de estudiantes, profesores también de la Universidad Católica y estudiantes y profesores del MIT, como en Medina, y ¿Y sus qué pasó con colaboradores ese en el MIT. prototipo que hicieron? Porque en ese momento hicieron un prototipo funcional. Se usó, pero no se replicó, porque la idea era replicarlo por todo Chile, Sí, ¿cierto? sí. Y se usó durante un periodo de tiempo y después se destruyó. No, alcanzó a entrar en alguna especie de marcha blanca o de prototipo en medio de este desarrollo vino el golpe de Estado, ¿te fijas? Y después no, cayó en desuso. También nosotros encontramos en algunos archivos inéditos los diseños de botones que los teclados de los sillones en una iteración que ellos en Intec con Cuido Siepe y su equipo pensaron diseñar o fabricar, perdón, en algún momento. Sin embargo, como te comento, vino el golpe de Estado y uno de los aspectos que además pudimos reconstruir fue los botones con la planimetría que ellos diseñaron, pero que no alcanzaron a aplicar. Entonces también fue una reconstrucción bien interesante desde ese punto de vista y también este tipo de piezas las reconstruimos junto a Weibo Siepe, junto a Rodrigo Walker, Fernando Schulz, Pepa Fonsea, etcétera. Entonces también fue una reconstrucción basada en la evidencia que encontramos de fotografías plano, pero también de la mano y colaboración y apoyo de sus diseñadores originales. Y entendí que Guy Siepe también visitó la exposición, ¿no es cierto? Cuando la inauguraron. Sí, Guy Siepe vino a la inauguración. Pudimos hacer esta gestión también a partir del Goethe Institute en Chile. Fueron muy generosos. También, bueno, vino Guy Siepe, vino también Silvia Fernández, su pareja, dieron charlas ambos en la Universidad Católica, en el Centro Cultural La Moneda. También trajimos a Raúl Espejo, el director operacional, ingeniero de la Universidad Católica y quien fue director operacional de CyberSyn. Lo trajimos desde Inglaterra y también vino hace pocos días Fernando Flores, que fue el gestor de todo este proyecto, no solamente de CyberSyn, sino que de otros proyectos que incorpora la exposición. Como de alguna manera la exposición también sirve para seguir recuperando datos y cosas que se deben acordar cuando ellos están dentro del prototipo, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, en la reconstrucción de CyberSyn y también de otras piezas como mobiliario infantil para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como mobiliario, por ejemplo, para la Corvi, la Corporación de Vivienda, mobiliario de vivienda social, cuchara de dosificación de leche en polvo que también reconstruimos. Fue posible, como dices tú, generar otros diálogos y ampliar de alguna forma el conocimiento, ampliar la reflexión, y no solamente el conocimiento y la reflexión, sino que la acción sobre el diseño y mostrar que uno puede realizar investigación del diseño a partir también del hacer, ¿te fijas? De la reconstrucción, y fueron reconstrucciones, diría yo, significativas porque fueron reconstrucciones que implicaron también conceptualmente una reparación, sobre todo en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Nosotros nos centramos en mostrar qué fue lo que se había construido en el gobierno de Salvador Allende y optamos un poco por esa propuesta curatorial en torno a la cultura visual, material de productos gráficos y visual y productos de uso cotidiano también y bienes de capital en ese periodo. Esta entrevista es parte de las listas Chile y Diseño, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Espacios Habitables, Historia e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. El resultado de una investigación puede ser un artículo, un libro o una exposición, nos dice Hugo. Y me quedo con ganas de ir a ver la exposición porque estoy un poco lejos de Santiago.
Me encantó la idea de la investigación haciendo, pero no solo diseñando cosas nuevas, como hacemos algunos de los que hacemos investigación a través del diseño, pero reconstruyendo cosas que existieron. Supongo que para los historiadores no es una idea nueva, pero para mí sí. Me gustaría también ver investigación en diseño cuyo resultado se presente en forma de una serie de podcasts. Eso es algo que vengo tirando al aire y tratando de motivar, pero todavía no encontré un copiloto para pensarlo. Si usamos este podcast para investigar sobre un tema, entrevistando, todavía no para mostrar resultados. Creo que justamente en combinación con una exposición tendría sentido, donde en el espacio se escuchen las voces de los hacedores, los diseñadores, la gente que usó la cuchara, por ejemplo, y los curadores. Pensar algo para que la audiencia que no está en la exposición y otra que sí, o para los momentos de antes o después de venir a la exposición. Eso me interesa. Creo que ahí hay un potencial poco explorado para el podcast. Sigamos ahora escuchando a Hugo, que tiene mucho más para contarnos. ¿Qué fue esto de que hicieron la reconstrucción de la cuchara de dosificación de la leche en polvo? Sí, mira, ese fue uno de los quizás proyectos más importantes desde un punto de vista curatorial. Afuera en el hall central está Cybersyn, que es una pieza en sí misma, es una exposición en sí misma, y dentro de Sala Pacífico, estos 620 metros cuadrados, están otros 5 capítulos. ¿Ya? La exposición tiene 6 capítulos: cómo administrar una economía. Todos se formulan a partir de preguntas, ¿ya? Cómo diseñar la revolución, cómo diseñar una revolución. Hace referencia en este título de alguna forma a cómo se diseña el diseño político de una revolución particular, como fue la Revolución Chilena, la primera revolución socialista que llega al poder a partir de las urnas, del ejercicio democrático, del voto. Eso nos pareció importante a partir de su diseño también. Entonces, habla un poco de cómo diseñar políticamente una revolución en ese contexto, en el contexto además de la Guerra Fría, y también cómo diseñar el diseño de una revolución. A partir de eso, como te comentaba, son 6 capítulos de la exposición: cómo administrar una economía, Cybersyn, y adentro de Sala Pacífico, cómo promover la música popular, cómo llamar a la acción colectiva, cómo nutrir la infancia, cómo reducir la dependencia tecnológica y cómo construir una sociedad lectora, ¿ya? Proyectos que clamo diseño industrial y diseño gráfico. No son capítulos que hablan solo de diseño gráfico en uno de estos o de diseño industrial en otro, sino que está de alguna forma integrado, y eran proyectos que en algunos casos diseñadores se conocían, en otros no, pero con lenguajes bastante distintos, ya diversos, lo que mostramos también en la diversidad de los proyectos en el contexto de la Unidad Popular. ¿Y cómo llegaron a esas preguntas, a esas 6 preguntas? Trabajando, investigando, tuvimos varias sesiones de trabajo en MIT, en Boston, tuvimos con Eden y con Pedro, tuvimos varias sesiones de trabajo también acá en Santiago. Fue parte de un inquietud, y también intentar en la exposición, de intentar mostrar no solamente el diseño de la campaña política. La exposición nuestra exposición no se enfoca en diseño de campañas políticas, sino que se enfoca en el diseño que afecta a la vida cotidiana en un campo, quizás en un ámbito social, al resultado social de esa política. Como por ejemplo, y me preguntabas tú anteriormente, como la cuchara de dosificación de leche en polvo, diseñada también en el contexto de INTEC. Chile en ese periodo tenía las tasas de desnutrición y de mortalidad infantil más altas de los países que tenían registro hasta el momento, y el Plan Nacional de Leche y el llamado medio litro de leche diario para madres embarazadas, madres en periodo de lactancia y
bebés desde 0 años hasta adolescentes de 15 años. Pero fue un programa muy importante en el contexto del gobierno de Salvador Allende. No era la primera vez que se distribuía leche en polvo, en este caso, en el país, sino que son proyectos que vienen desde muchos años atrás, pero Salvador Allende aumentó en 4 veces la dotación de leche en polvo, por ejemplo, con 48 millones de kilos de leche en polvo el primer año, ¿ya? Entonces fue exponencial el aumento de esta dotación, y también no solamente de leche en polvo, sino que habían programas de fomento a la lactancia materna, etcétera. Esto nos permitía también mostrar el proyecto integral del gobierno socialista de Salvador Allende en relación a los planes de salud que afectaban, en este sentido, al cuidado y a la salud en la infancia. En ese sentido, quizás las cucharas de dosificación de leche en polvo para mejoras higiénicas y de medidas rasas exactas de 5 y de 20 gramos, no solamente hablan de hacer mejor una operación, que es de dosificar leche, sino que afectan desde un punto de vista muy serio a la vida de las personas. Podríamos decirlo que son productos de vida o muerte en ese contexto, ¿ya? Entonces, así como está CyberSyn en una parte, otro de los polos, como les comentaba, al interior de Sala Pacífico, de estos 620 metros cuadrados, es principalmente el tema del cuidado de la infancia. Y tenemos también una cuchara, la única cuchara, un original, la única cuchara de dosificación de leche en polvo que sobrevivió del periodo, y también hicimos la reconstrucción de 9 prototipos que diseñaron en Intec en impresora de resina de alta resolución, y los hicimos funcionar también. Entonces también a partir de la reconstrucción de estas cucharas pudimos no solamente hacer una muestra desde un punto de vista performático, si se quiere, en la exposición como museografía y curaduría, sino que nos permitió entender por qué funcionaba o no tal o cual cuchara, cuáles son por qué hicieron tal o cual iteración en los procesos de diseño, etcétera. Perfecto. Me encantó esto, para mí es muy nuevo esto que se puede hacer investigación en historia del diseño haciendo, ¿no? Haciendo prototipos. Aparte de eso, ¿esto lo hiciste en otras exposiciones? Sí, bueno, la exposición, la Bienal de Venecia, en el área en la sección de arquitectura del 2014, ahí tuvimos una oportunidad un poco más de trabajar con una pieza, que como te comento fue la pieza principal, un panel de hormigón armado diseñado originalmente en Francia en los años 40, después rediseñado por la Unión Soviética en los años 50 y 60, luego rediseñado por Cuba, la Revolución Cubana, y luego que llega a Chile. Entonces también nos permitía hablar de un contexto de arquitectura y, por qué no, también de diseño, que no solamente hace caso de esta idea un poquito artificial de que el diseño viene quizás solamente de un país o es originario de solamente un lugar, sino que muestra el contexto de intercambio, de trayectoria de las ideas de los proyectos, etcétera. Fue, diría yo, el primer pabellón de Chile que presenta un diseño que, claro, se fabricó en Chile, pero que es cubano, soviético y francés y chileno al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ahí hicimos algunos ensayos de maquetas también, de sistemas prefabricados, junto a los estudiantes de arquitectura de Pedro Alonso en la Universidad Católica, y eso nos permitió, bueno, nos fue bien en la Bienal, como te comentaba, obtuvimos el León de Plata por primera vez para Chile en ese ámbito. Volvió el panel a Chile, recuperamos y restauramos la firma de Salvador Allende, y ahora ese panel se encuentra en la muestra permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. Y posteriormente hicimos otra exposición que se llamó Flying Panels, como paneles voladores, cómo los paneles de hormigón cambiaron el mundo, y habla de la arquitectura global de paneles de hormigón, que paradójicamente es la arquitectura más expandida, el diseño, el sistema o diseño moderno de arquitectura más difundido o con una mayor expansión a nivel mundial en el siglo XX, sobre todo. Existen 5.000 millones de metros cuadrados construidos en todo el mundo, no solamente en la ex Unión Soviética o en el bloque del Este, sino que en países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Chile, etcétera. Con estos paneles de hormigón.
Sí. Entonces, lo que hemos trabajado también un poco con Pedro y con Eden son cómo algunas historias del diseño y de la arquitectura o de la tecnología están fuera del canon tradicional o convencional de la historiografía, de la historia del diseño y, por qué no, también de la historia de la cultural o de los distintos países, ¿ya? Trabajamos en esta exposición en ArcDes, que es la sección de arquitectura y diseño del Centro Sueco de Arquitectura y Diseño en el Museo de Arte Moderno en Estocolmo, en la isla de Skeppsholmen, en el centro de Estocolmo, y hicimos una exposición en 800 metros cuadrados sobre estas temáticas, donde pudimos exponer varias piezas, maquetas, y también hicimos una reproducción de un edificio que hicimos un modelo de edificio en poliestireno extruido con un brazo robótico también, y lo situamos en el centro de la sala de exposición. Ustedes quizás pueden buscar alguna información sobre estas imágenes de la exposición Flying Panels del 2019 al 2020. Y también fue bien importante esta idea performática. Por ejemplo, el día de la inauguración tuvimos a la ópera llevamos al museo a cantantes de la ópera de Estocolmo que cantaron, por ejemplo, un segmento de una opereta de Dmitri Shostakovich que habla de los procesos de industrialización en el periodo de Nikita Khrushchev a fines de los años 50, y que dan pie a los primeros barrios modelos de edificación en Moscú, por ejemplo, y que después tuvo un impacto muy fuerte en varias partes del mundo. Entonces tuvimos, por ejemplo, en la inauguración a estas cantantes vestidas de trabajadoras de grueras de paneles, cantando en ruso esta referencia a la ópera de Dmitri Shostakovich. Después se hizo una película y las imágenes de la película son también parte del libro que publicamos sobre esta exposición, que se publicó una versión en sueco, otra versión en inglés y otra versión en español en la editorial alemana Dom. Y en Venecia habíamos ¿Cómo publicado se también llamaba el libro? otro libro. El libro Flying Panels, igual, Ah, ok, el mismo igual nombre. que el... Sí, Perfecto. sí. Entonces vos decís que hay algunas historias del diseño que están fuera del canon o que se visibilizan poco, ¿no? Y sobre esas son las historias del diseño que a vos te interesan exponer. ¿Entiendo bien? Sí, en algunos casos diría yo que ámbitos de arquitectura o de diseño o también de tecnología se han visibilizado, han sido poco visibles de alguna forma en la selección de historias de la cultura material o visual en relación a estos campos. Por ejemplo, en el caso de la exposición Cómo diseñar una revolución, el criterio de orden o de curaduría está dado, como te habíamos comentado anteriormente, por una pregunta, ¿ya? Una pregunta que intenta explicar cómo diseñar una revolución de alguna forma en el contexto de una revolución particular, de la primera revolución socialista democrática en el mundo, y cuál es el correlato o cuál es el resultado que tiene eso en el campo de la cultura material visual y del diseño, ¿ya? La exposición, como te comentaba también, se formula a partir de estos 6 capítulos que también son preguntas, y son preguntas que buscan responder el cómo y el por qué de proyectos que fueron importantes en algún momento, tan importantes como el tema de la desnutrición infantil o de la mortalidad infantil, ya a partir del Plan Nacional de Leche en Chile, y se orientan a intentar explicar eso, no tanto a intentar explicar el diseño en sí mismo, ¿ya? Nosotros notamos con Eden Medina, con Pedro Alonso, curadores también de esta exposición, como te comentaba anteriormente, que muchas exposiciones en Chile, en Latinoamérica y también, ¿por qué no?, en otras partes del mundo, en Europa o en Estados Unidos, abordan la curaduría del diseño desde un punto de vista quizás muy formal o por estilos o por el lenguaje de diseño. Nosotros, por ejemplo, desde un punto de vista de propuesta curatorial, seleccionamos solamente 2 piezas para situarlas en el centro de la sala Pacífico,
donde se encuentra parte de esta exposición, porque todos los otros capítulos van a muro. Tenemos no solamente los carteles, afiches puestos en los muros o la gráfica o fotografía, sino que en el perímetro hicimos una curaduría o museografía de alguna forma radical, en el sentido de poner todo a muro, van incluso los muebles pegados en un muro, y en el centro va toda la sala despejada en los 620 metros cuadrados, está solo en el perímetro, como comentaba, y en el centro pues, seleccionamos solamente 2 piezas que están en una vitrina. Una es la cuchara de dosificación de leche en polvo, que te comentaba anteriormente, la única que sobrevive del periodo, y al lado de la cuchara está una carátula de un vinilo diseñada por la oficina de los hermanos Larrea, uno de los grupos de diseñadores industriales, oficina de diseñadores industriales más destacados de Chile en el periodo, y ellos diseñan la carátula, una carátula que habla también de un homenaje al proceso político, social, a la transformación que se está viviendo en ese periodo, desde el punto de vista político y social, como te comento, y también al cuidado de la infancia. ¿Era la carátula de qué disco? Del disco El canto al programa, con música, con las letras de Sergio Ortega, que compuso Al Pueblo Unido, con música de Inti Illimani, y también una carátula bien interesante y una contracarátula también. Entonces, esa carátula que aparece una mujer abrazando a su hijo con un lenguaje bien expresivo, visceral, latinoamericanista, si tú quieres, o figurativo, colorido, contrasta con la cuchara que está al lado de dosificación de leche en polvo, que la cuchara, por lo contrario, tiene un lenguaje bastante de pretensión universal, neutro, parece casi que un instrumento médico, ¿ya? Muy heredero, evidentemente, de la escuela de Ulm y más atrás, incluso más hacia atrás, tipo un lenguaje mucho más bauhausiano. Entonces, estas dos piezas que parecen tan distintas, intentaban de alguna forma lograr, así como los afiches y carteles de los hermanos Larrea o de los carteles de Waldo González y Mario Quirós sobre el cuidado de la infancia, buscaban más o menos lograr lo mismo, ya que era, por ejemplo, cómo nutrir la infancia o cómo llamar a la acción colectiva en algún ámbito del periodo. Entonces, nosotros ordenamos con estas dos piezas una idea de curaduría que tiene que ver no tanto con la forma, con el lenguaje formal, sino que con qué objetivos están resolviendo. Y algunas veces esos objetivos o problemáticas que intentan resolver, que intentaron resolver en el periodo, era a través de formas diversas, con lenguajes diversos, incluso que pueden ser contradictorios, ¿ya? Entonces eso nos pareció importante, nos pareció más importante formular la pregunta que ver exactamente cuál era el caso como muy ensimismado de diseño, y nos pareció que se... Y usar los objetos para entender Sí, el contexto, pero ¿no? ahí O sea, también... como al final estás usando el objeto Sí, para pero entender la los historia de Chile. objetos, no, en este caso también tenemos una propuesta, una idea de curaduría, en este caso, como en otras exposiciones, que es que los objetos no ilustran un momento histórico, lo constituyen también, ¿te fijas? O sea, en ese sentido, los procesos políticos en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, de intentar la primera revolución socialista de forma democrática en el mundo, tuvo como resultado algunos proyectos de diseño y algunos proyectos de diseño gráfico y de diseño industrial. Pero también esos proyectos de diseño gráfico y diseño industrial moldearon y dieron forma a ese proceso revolucionario único e inédito. En ese sentido, no pensamos que que los productos de diseño, la cultura material o visual ilustran un momento, sino que también lo generan. Y eso fue parte importante también de esta exposición y también esta formulación y orden a partir de qué problemas significativos intentaron resolver en ese periodo, independiente del tipo de lenguaje, del tipo de forma o del tipo de coordinación que pudieron tener en ese entonces. Buenísimo. Y vamos un poco al futuro. Se termina la exposición y ¿qué pasa No sé, luego? se termina.
No, Si lo quiere, bueno, tienen mira, planes de futuro de que vaya a otros lugares, van a seguir escribiendo sobre lo que encontraron durante el proceso de hacer la exposición. ¿Qué sigue? ¿qué sigue? Principalmente la difusión del libro de la exposición. El libro se llama igual que la exposición y nosotros, las exposiciones, como te comentaba, de Venecia, que publicamos con la editorial alemana Hatchekant, un libro, o con Suecia, que publicamos con la editorial alemana también DOM. Los libros que hemos hecho anteriormente no son catálogos de exposición. Nosotros pensamos que no tiene mucho sentido replicar en un libro la experiencia de la exposición. La experiencia de la exposición es única, está situada en un contexto, en un tiempo, en un lugar, etc. Entonces, nosotros para Venecia, Suecia y también ahora para Santiago, en el Centro Cultural La Moneda, hemos propuesto hacer libros que son una pieza más de la exposición con invitados a escribir, ya artículos especializados, y en este caso es un libro que incorpora 12 capítulos con distintos académicos, académicas de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, Europa, de Latinoamérica, de Chile, evidentemente, y abordan algunas de las temáticas que nosotros tratamos en la exposición. Son invitados a escribir distintos, a expandir las ideas de la muestra, y el libro lo estamos publicando, se acaba de publicar la semana pasada, se terminó de imprimir hace poco en la editorial suiza Lars Miller, es una editorial bien importante, diría yo, una de las más importantes en el campo del diseño, la arquitectura y el arte, tiene una distribución global y estamos sacando una versión, un volumen del libro en español para Latinoamérica y habla hispana en general y otra versión en inglés. Decime, y Hugo, después de este proyecto, ¿tiene otros proyectos en mente? ¿Qué tenés ganas de hacer después? No, está En este de momento es descansar eso. porque fue una exposición muy trabajosa y sí, también de dedicarnos eventualmente a la itinerancia de la exposición. Hay algunas ideas de llevar la exposición a Europa, a Estados Unidos, o algunas partes también de Latinoamérica. Yo creo que eso nos va a mantener ocupados en algún punto. Investigamos también otros temas acá en la Universidad Católica, estamos con el tema de la carrera espacial, temas vinculados a cine y diseño, etcétera. Entonces, pero principalmente yo creo que en los próximos años dedicarnos al trabajo en la itinerancia de la exposición. Y una pregunta más te quiero hacer. ¿Cómo vos das clases de historia del diseño en la Sí, universidad, supongo, sí. cierto? ¿Cómo usas la exposición como parte de tus clases? Bueno, la clase sobre la exposición fue dentro de la exposición. Fuimos con 120 estudiantes, curso de historia del diseño en la Universidad Católica, y es distinto ver los productos, sentarse en cyber, si te fijas, ver los carteles, afiches, y tuvimos la clase dentro de la exposición. De las cosas que doy clase en la Universidad Católica son temas de los cuales he investigado o he realizado exposiciones, entonces hay alguna forma de poner en práctica o divulgar esto a partir un poco más amplio en la universidad, en la escuela de diseño. ¿Y los estudiantes tienen la posibilidad de ser partícipes del proceso de armar una exposición? Mira, sí, participaron muchos estudiantes en la reconstrucción en varios aspectos de la reconstrucción de CyberSyn, por ejemplo, en el diseño, la reconstrucción de flujogramas, gráficos, pantallas que van animadas. También participaron, también hicimos la reconstrucción de aproximadamente 5 piezas del ámbito del diseño gráfico, packaging, por ejemplo, los envases de la, eh, de la leche que se entregaba para para los temas de la leche en polvo, el Plan Nacional de Leche. No existía un registro o una normalización, un diseño de ese tipo de gráfica tan importante en un contexto
histórico para el país en ese periodo, lo reconstruimos a partir de la ayuda de estudiantes, también afiches perdidos de la nacionalización del cobre, que nos parecían algunas piezas patrimoniales. Entonces, no solamente la reconstrucción tenía que ver con cybers, inmobiliario o cuchara de dosificación de leche en polvo, sino que también en algunas pocas piezas seleccionadas de diseño gráfico. En general, el 90%, diría yo, de las piezas que se están exponiendo en esta muestra son originales del periodo, pero también ahí están estas reconstrucciones que nos parecían claves desde el punto de vista patrimonial. Y participaron, como te comentaba, muchos estudiantes en la ayuda de esa reconstrucción. Muchísimas gracias por la entrevista. El diseño no viene de un solo país, por eso es importante mostrar el contexto de intercambio, nos dice Hugo, en relación a su trabajo en la Bienal de Venecia. No es fácil esto, mostrar las influencias. En el primer episodio de esta serie, en la entrevista con César Peña, hablamos también de esto, de mostrar las reverberaciones y las influencias más allá de países y regiones. Entre historiadores de diseño hay mucho intercambio y supongo que por eso les interesan temas parecidos, aunque cada uno tenga sus propios casos y aproximaciones. Cuando festejamos el episodio 500 de Diseño y Diáspora, nos llegaron muchos mensajes, y en varios de estos mensajes se reiteraba el tema de no estamos solos. Hay otros pensando en temas similares. Hay otros diseñadores preocupados porque su trabajo se alinee con sus valores. Ahora voy a decir un par de cosas obvias. No todos los diseñadores pertenecen a comunidades de diseño después de terminar sus estudios. No todos tienen la suerte de poder viajar a congresos y exposiciones internacionales para conocer a sus pares y descubrir esas conexiones. Por eso hacemos podcast, para que haya más diálogo en esta comunidad, nos conozcamos, entendamos nuestras diferencias y similitudes, nos sintamos que algo de lo que pasa en la comunidad de diseño se acerca a nuestra manera de ver el diseño. Esta es la última entrevista de la serie Historia, donde entrevistamos a 7 personas que pensamos serían interesantes para entender mejor la historia del diseño y qué es lo que están haciendo los investigadores de diseño dedicados a la historia hoy en día. Nos encantaría saber qué te pareció la serie y cómo se relaciona lo que hablamos con tu práctica cotidiana del diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está producido con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.